Muy bien, mis estimados y mis estimadas, pues vamos a seguir con los temas que tienen que ver con química ácido-base. A estas alturas del partido, bueno, ustedes ya son capaces de identificar los diferentes miembros de una familia ácido-base. Ya son también capaces de analizar el sistema, digamos, sistemas en los que ustedes están trabajando con un solo componente. Ya saben qué hacer si tienen una solución de un ácido puro de una familia o de un anfolito de una familia o una base pura de alguna familia. Y ustedes ya saben cómo proceder para hacer los cálculos cuantitativos y poder calcular cuál es el pH teórico. Ahora vamos a dar el siguiente paso. Ahora vamos a ver mezclas en química ácido-base. Y bueno, pues vamos a contemplar que pueden ustedes enfrentarse a dos diferentes tipos de mezclas. Las mezclas en las que ustedes van a tener un proceso químico con una constante menor a 1, que son las llamadas mezclas de interacción, y aquellas donde los reactivos que ustedes están mezclando pues van a tener un proceso con una constante mayor a 1, que son los llamados procesos de reacción o mezclas de reacción. Entonces, en este primer bloque vamos a analizar cómo se comportan las mezclas de interacción, las mezclas que van a tener un proceso con constante menor a 1. Y vamos a empezar con, por mucho, las mezclas más importantes de interacción con las que ustedes van a trabajar, no nada más en su vida como estudiantes, sino en su vida como profesionistas, que son las mezclas de un ácido con su base conjugada o las mezclas de dos especies que pertenecen a una misma familia ácido-base y que además comparten el mismo equilibrio de acidez. Si yo trazo una escala de predicción de reacciones y encierro con un círculo los reactivos, las especies que yo voy a mezclar, pues entonces yo obtendría algo así. Acuérdense que las líneas en las escalas de predicción pues corresponden a los equilibrios de acidez de una familia. Entonces, si estoy diciendo que una mezcla buffer es una mezcla de dos especies de la misma familia que comparten el mismo equilibrio de acidez, pues lo que yo voy a ver es que los círculos los voy a tener en la especie ácida y básica del mismo equilibrio. Así es como yo identifico que estoy trabajando con una mezcla buffer o amortiguadora. ¿Y por qué se llaman mezclas amortiguadoras? ¿Qué están amortiguando? Bueno, lo que están amortiguando es justo el pH de su solución. ¿Y cómo es que logran esto? O sea, ¿qué significa que amortiguen? Que si ustedes preparan su buffer y después lo perturban de alguna forma, le agregan alguna otra especie química, le agregan un poco más del ácido HA o de la base A, o de repente le agregan un ácido fuerte o una base fuerte, o se va a llevar a cabo otro proceso químico dentro de esa misma solución, lo que va a hacer el buffer o el amortiguador es mantenerles o tratar de mantenerles el pH en el mismo valor en el que ustedes tenían cuando prepararon la solución buffer. Y esto se puede explicar a través de las matemáticas. Acuérdense que las matemáticas pues, son el lenguaje que utilizamos nosotros los científicos para poder entender lo que la naturaleza nos quiere decir o cómo está trabajando la naturaleza. En este caso, para que nosotros entendamos eso, necesitamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Acuérdense que todo equilibrio de acidez tiene su correspondiente constante de acidez. Y por la ley de acción de masas, bueno, pues yo puedo expresar matemáticamente esa constante como las concentraciones de los productos molares entre las concentraciones de los reactivos también molares. Entonces, en otra clase posterior ya habíamos visto que si yo juego matemáticamente utilizando logaritmos con la expresión de la ley de acción de masas, pues yo puedo obtener para cada equilibrio de acidez su correspondiente ecuación de Henderson-Hasselbalch, que no es más que jugar un poco con la ecuación de, en este caso, de Ka. Para este equilibrio en específico que está aquí, esta sería la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, si se dan cuenta, cuando ya prepararon un buffer o una solución amortiguadora, el pH va a depender de tres valores. Depende del pKa, que a final de cuentas, como es una constante, esa se va a mantener fija siempre. Dependen de la concentración de A y dependen de la concentración de HA. Entonces, la única forma en la que el pH cambie es si ustedes alteran estas concentraciones que están aquí. ¿Cómo las pueden alterar?
Bueno, pueden agregar más de A, más de HA, como lo vimos en principio de Le Chatelier. Podrían ustedes agregar algo que reaccione con alguno de estos dos. Por ejemplo, podrían agregar un ácido fuerte que reaccionaría directamente con la base, o podrían agregar una base fuerte que reaccionaría directamente con HA, lo que implicaría, en pocas palabras, como quitar ya sea A o HA del sistema, porque ahora van a reaccionar con otra cosa y sus cantidades van a disminuir. Entonces, de esta forma yo podría cambiar las cantidades que tengo aquí, y eso pues me tendría que cambiar el pH. Pero el secreto de funcionamiento de un buffer está justo aquí, en el logaritmo. El logaritmo es el que va a mantener a raya los cambios que ustedes están teniendo aquí adentro. ¿Por qué? Porque aunque ustedes tengan una variación muy fuerte de la cantidad que tengan aquí, que es a final de cuentas la división de A y de HA, aunque tengan ustedes una variación muy fuerte, lo que va a hacer el logaritmo es hacerla pequeña. Si ustedes tuvieran una variación, por ejemplo, aquí de 10 unidades, si ustedes movieron sus concentraciones de forma que ahora tienen 10 veces más, el número que tuvieran aquí adentro es 10 veces mayor al anterior, si por ejemplo esto aquí fuera 10, el logaritmo aplicado a 10 sería 1. Entonces fíjense cómo de 10 pasó a 1. El logaritmo lo que está haciendo es hacer más pequeña la variación que ustedes están teniendo aquí adentro. Entonces, aunque estas cantidades cambien mucho, el logaritmo va a minimizar ese cambio y por eso el pH se mantiene prácticamente invariable. Sí va a cambiar, pero va a cambiar en términos de décimas o de centésimas. Se va a mantener constante. Y esto es muy interesante porque realmente la naturaleza trabaja así. Ustedes imagínense dentro de la naturaleza, y lo saben, que ya los procesos reales a los que se enfrenta ella, los que se dan en el planeta, los que se dan en nuestros cuerpos, en los cuerpos de los seres vivos, procesos bioquímicos, etcétera, etcétera, pues son procesos muy complicados que implican a veces más que decenas, centenas o miles de compuestos químicos al mismo tiempo. Entonces, pareciera que pues tener tantos químicos ahí metidos podría causar mucho desorden en todos los procesos que se van a estar llevando a cabo. ¿Y qué es lo que hace la naturaleza para mantenerlos a raya? Pues justo utiliza buffers. Si ustedes imponen el pH de un sistema, ¿qué es lo que hace la naturaleza? Si ustedes imponen el pH, entonces tienen el control de todo lo que está pasando en ese sistema. Con que ustedes controlen una sola de las especies químicas, de esas miles que están involucradas en esos procesos naturales, entonces pueden controlar el sistema. Entonces, eso es lo que hace la naturaleza. ¿Qué especie controla la naturaleza preferentemente? Protón. Controla el pH. Y si la naturaleza impone el pH, entonces controla todos los procesos químicos que se van a llevar a cabo. Un ejemplo clarísimo es su cuerpo. Su cuerpo, el cuerpo humano, pues ya lo verán ustedes cuando estén en bioquímica, o si ya lo vieron, pues ya saben de lo que estoy hablando. Hay muchos ciclos, muchos mecanismos que se dan dentro del cuerpo y que son necesarios para que se mantenga la vida. Y con un poco que ustedes cambien las condiciones donde se van a llevar a cabo esos ciclos, entonces se salen de control y pues ya no se llevarían a cabo, o se producirían toxinas, o se irían por otras rutas que ya no serían benéficas para nosotros, y pues ahí vienen las enfermedades, podrían venir enfermedades o incluso la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace la naturaleza para controlar todos esos procesos bioquímicos que se dan en nuestro cuerpo? Pues utiliza un buffer o utiliza buffers. El principal buffer que nosotros tenemos en la sangre para que se puedan controlar estos procesos es un buffer que es una mezcla de dos especies de la familia de los fosfatos, fosfato protón, que es el fosfato diácido y el fosfato monoácido, o fosfato monobásico y fosfato eh, dibásico. Entonces, bueno, a final de cuentas es la mezcla de H2PO4 y la mezcla de HPO4. En la naturaleza
tenemos ese buffer dentro de la sangre y es el que permite, seguramente ustedes ya lo saben, que el pH de la sangre se mantenga en 7, aproximadamente 7, 7,2. Entonces, precisamente ese buffer que nosotros tenemos es el que permite que todos los procesos bioquímicos dentro del cuerpo se mantengan a raya y entonces se den de buen modo y podamos nosotros pues contar con todo esto para poder mantener la vida. Y así como lo hace la naturaleza con nosotros, lo hace en otros sistemas biológicos, en otros sistemas dentro del ecosistema. Se utiliza, por ejemplo, ya aprendiendo de esto, nosotros lo utilizamos en las industrias para poder desarrollar ciertos alimentos, ciertos productos, ciertos procesos que a determinado pH se pueden llevar a cabo, pero tal vez a otro pH no se van a llevar a cabo o me van a generar un producto final que no corresponde al que yo quiero. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan cómo preparar las soluciones buffer o las soluciones amortiguadoras, porque gracias a ellas ustedes en el futuro van a poder controlar los sistemas químicos a los que se enfrenten. No importa qué rama de la química vayan a trabajar ustedes, si es alimentos, si es química de materiales, si es bioquímica, si es QFB, farmacia, lo que ustedes quieran. Necesitan saber cómo preparar un buffer porque es su primera línea para poder controlar un sistema químico. Entonces, justo es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo debo de preparar yo un buffer? ¿Qué consideraciones teóricas y prácticas tengo que tener yo para preparar un buffer eficiente ya como químico? Bueno, aquí tengo que tener en cuenta que en esta parte de amortiguadores hay dos ecuaciones principales que tengo que tomar en cuenta. La primera ya se las mencioné, es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, y la segunda es la que nosotros llamamos la concentración analítica o total del buffer. Y esta concentración no es más que la suma de las concentraciones de las dos especies que yo estoy mezclando. En este caso en particular, estamos hablando de mezclar HA y A. Entonces, estas son las dos ecuaciones que yo tengo que considerar cuando voy a preparar una solución buffer. Digamos, son las ecuaciones principales que hay que tomar en cuenta en química de los amortiguadores. Ahora, cuando ustedes quieren preparar un buffer, ustedes de antemano lo que saben es el pH que quieren trabajar. Ese pH lo van a obtener pues de un par específico, es decir, no pueden tomar ustedes cualquier par ácido base que se les ocurra para preparar su buffer. Hay ciertas reglas para preparar el buffer. En este caso, el par que ustedes escojan para preparar determinado amortiguador va a depender del valor del pKa del equilibrio donde están ellos involucrados. Digamos, de manera muy sencilla, si ustedes quieren amortiguar cierto pH, tienen que buscar que el pKa del par que ustedes escojan esté lo más cercano posible a ese pH. Y hay una cierta tolerancia, ¿ok? La tolerancia es el valor del pKa más menos 1. Es decir, si ustedes tienen un par ácido base que tiene, por ejemplo, un pKa de 5, significa que ese par les puede ayudar a amortiguar pHs entre 4 y 6, más menos 1 el pKa. Entonces, si por ejemplo tengo un ejemplo específico, el par ácido acético y ion acetato. Esa es una mezcla buffer, porque el ácido acético y el ion acetato comparten un mismo equilibrio de acidez. Y ese equilibrio de acidez tiene un pKa de 4.76. Si yo quiero amortiguar un pH 5, entonces significa que puedo utilizar este par, es decir, puedo preparar un buffer de ácido acético y el ion acetato, que bueno, en este caso se llama buffer de acetatos, porque pues me puede ayudar a amortiguar este pH que yo estoy queriendo trabajar. Cualquier pH entre 4 y 6, bueno, en este caso para el
el ácido acético sería un pH entre 3.76 y 5.76, porque como les mencioné, el pKa del ácido acético o del equilibrio de acidez del ácido acético es 4.76. Entonces, el intervalo en el que este buffer me podría ayudar a amortiguar es 3.76 y 5.76. Entonces, cualquier pH fuera de esos valores, ya el buffer de ácido acético no va a ser eficiente, ya no va a funcionar propiamente para amortiguar pH. Entonces, si yo lo utilizara, por ejemplo, para tratar de amortiguar pH 10, pues ya no va a funcionar. Y cualquier variación a mi sistema seguramente va a hacer que mi pH empiece a cambiar muy fuerte, porque no tengo propiamente un amortiguador preparado para que pueda funcionar a pH 10. Entonces acuérdense de esa regla principal. Si ustedes saben qué pH quieren amortiguar, tienen que irse a buscar los diferentes pKs de las diferentes familias ácido-base. Eso lo pueden hacer en una tabla de constantes de acidez. Y entonces tienen que buscar un pK, primero, que sea lo más cercano al pH que ustedes quieren. Y bueno, si encuentran uno que coincida, pues qué mejor, ¿no? Pero si no, al menos necesitan fijarse que ese pKa que ustedes vean en un intervalo de más menos 1 incluya el pH que ustedes quieren amortiguar. ¿Sale? De hecho, se dice que cuando ustedes tienen un buffer que tiene un pH igual al pKa del par que ustedes están utilizando para prepararlo, se dice que ustedes están en la máxima capacidad amortiguadora del buffer. En otras palabras, cuando el pH que ustedes amortiguan es igual al pKa del par que utilizaron, están en el momento en el que el buffer puede amortiguar mejor el pH. Si ustedes se empiezan a mover del valor, por ejemplo, si se mueven, regresando al ejemplo del ácido acético, si ustedes tienen un buffer preparado a pH 476 con la familia del ácido acético que tiene un pKa de 476, entonces significa que su buffer está en su máxima capacidad amortiguadora y les va a funcionar muy bien para amortiguar el pH. Si ustedes ahora preparan un buffer pH que les gusta 3.8 con un buffer de acetatos, 3.8 todavía está en ese intervalo que me permitiría utilizar al buffer de acetatos para amortiguarlo. Pero si se dan cuenta, 3.8 ya está bastante lejos de 4.76. De hecho, el mínimo que yo podría amortiguar con el buffer de acetatos por el más menos 1 sería 3.76. Entonces 3.8 está rayándose en el límite. Sí puedo preparar buffer de acetatos para amortiguar ese pH, pero estoy justo en el límite, entonces pudiera ser que en alguna condición un poco extrema mi buffer falle y no me amortigüe adecuadamente el pH. Por eso siempre ustedes tienen que buscar cuando preparen un buffer, les digo, que el pH esté lo más cerca posible del pKa, a pesar de que ustedes tengan este intervalo de funcionamiento que es más menos 1, pero si está lo más cerca posible, ustedes se aseguran que su buffer va a funcionar muy bien. Siempre busquen para el pH que van a amortiguar el pKa más cercano, ¿ok? Pero bueno, esa es la primera consideración que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando quieren preparar un buffer. El pH tiene que ser lo más cercano al pKa del par que ustedes van a utilizar para preparar el buffer. Y bueno, hay una tolerancia de más menos 1 el pKa. O sea, el pH de que ustedes quieren amortiguar al menos tiene que caer en ese intervalo, más menos 1 el valor del pKa. Ok. Entonces, les comentaba, estas son las dos ecuaciones principales para tratar con buffers. La concentración total, que es la suma de las dos especies que yo estoy mezclando, nada más. Y la ecuación de Henderson-Hasselbalch del equilibrio de acidez, donde están relacionadas las dos especies que estoy mezclando. ¿Ok? Ahora, acuérdense que la ecuación de Henderson-Hasselbalch viene de considerar al equilibrio de acidez y la constante de acidez.
Si estamos hablando de la constante de acidez, pues obviamente estoy hablando de las concentraciones al equilibrio. Significa que mi ecuación de Henderson-Hasselbalch está en términos de las concentraciones de A y de HA al equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tomo cierta cantidad de HA, tomo cierta cantidad de A y las mezclo. Digamos que esas son mis concentraciones iniciales. Tomo dos concentraciones de HA y A, que son iniciales, y las mezclo. Obviamente mi sistema va a tratar de alcanzar el equilibrio y yo tendría que sustituir aquí en la ecuación de Henderson-Hasselbalch concentraciones al equilibrio de A y de HA. Pero bueno, aquí hacemos nosotros una aproximación. Nosotros consideramos que el sistema es muy débil. Acuérdense que si los sistemas son débiles, se van muy poquito hacia los productos. Entonces, en este caso, si nosotros consideramos que el equilibrio es muy débil, el equilibrio de acidez que involucra estas dos especies del buffer, entonces yo lo que puedo decir es que las concentraciones al equilibrio de HA y de A casi no cambiaron, casi no se movió el equilibrio porque es muy débil. Y entonces en este caso puedo aproximar lo que está aquí, que la concentración al equilibrio del ácido HA es prácticamente la que yo tenía al inicio y lo mismo con la concentración de la base. La concentración al equilibrio es prácticamente lo que yo tengo al principio. Entonces, considerando esto, pues mis ecuaciones que tengo aquí van a poder aproximarse a lo que yo tengo aquí. La concentración total del buffer va a ser la concentración inicial del ácido más la concentración inicial de la base, y la ecuación de Henderson-Hasselbalch me va a quedar en términos de las concentraciones iniciales del buffer. Esto es muy importante, esta aproximación es muy importante porque nos ayuda a tener unas matemáticas más sencillas y entonces obtener las ecuaciones que normalmente ustedes encuentran en los libros o las que pues nosotros les damos en las clases de química analítica. Entonces, si yo tengo estas dos ecuaciones aquí, pues ya puedo yo jugar con ellas. ¿Cuál es la idea? ¿Qué voy a buscar? Para que yo pueda ir al laboratorio y preparar un buffer, primero tengo que saber cuál es el pH que quiero amortiguar. Bueno, ya sé cuál es mi pH y ya sé qué criterio tengo que utilizar para escoger al par que yo voy a mezclar para preparar mi buffer. Tengo que fijarme en su pKa, como hablábamos hace rato. Ese es el primer criterio. Mi segundo criterio es qué concentración quiero del buffer. Y cuando ustedes hablan de la concentración de un buffer, justo se están refiriendo a la concentración total, a la suma de las dos concentraciones de las especies que ustedes van a mezclar. Entonces, si yo tengo estos datos, si ya sé cuál es el pH que yo quiero amortiguar, obviamente ya sé cuál es el par para preparar el buffer, y ya sé cuál es la concentración total, pues ahora el siguiente paso es cuánto tengo que tomar de HA y cuánto tengo que tomar de A para preparar mi buffer. Cuánto tengo que mezclar de los dos para que al momento en el que yo afore al volumen que yo quiero, esté preparado mi buffer que me va a amortiguar el pH que yo quiero. Entonces, aquí nosotros podemos jugar con estas dos ecuaciones que están aquí. Si se dan cuenta, son dos ecuaciones con dos incógnitas. Mis dos incógnitas son HA y A, porque todo lo demás lo conozco. Conozco el pH que quiero trabajar, conozco el pKa del par que yo escogí, conozco la concentración del buffer que yo quiero preparar, y bueno, pues necesito saber cuánto tomar de HA y cuánto tomar de A para poder preparar mi buffer al pH que yo quiero. Y bueno, si ustedes juegan con las ecuaciones que están aquí adentro, matemáticamente hablando, les platico rápidamente qué tendrían que hacer. Primero tendrían que tomar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Aquí, por ejemplo, el pKa lo tendrían que pasar del lado izquierdo, obviamente pasaría restando, les quedaría pH es igual a, pH menos pKa es igual al log de las concentraciones. Y luego aplican base 10 a ambos lados de la ecuación. La idea es que ustedes van a quitar este logaritmo que está aquí para liberar las concentraciones. Entonces ya les va a quedar 10 a la pH menos pKa es igual a 10 a la logaritmo de la concentración de A entre la concentración de HA.
Pero acuérdense que 10 elevado a la log, pues hace que se cancelen tanto el 10 como el log. Entonces por eso ya puedo liberar esto. Entonces les va a quedar 10 a la pH menos pKa es igual a la concentración de A entre HA. Y bueno, si ustedes despejan HA y además sustituyen, si de la ecuación de la concentración total despejan la concentración de la base y la sustituyen en la que ustedes tenían aquí, ustedes pueden encontrar esta ecuación que está aquí. Esta ecuación les va a decir cuál es la concentración que necesitan de HA para poder preparar su buffer. Y es la concentración total del buffer entre 1 más 10 elevado a la pH menos pK. Esta es la ecuación, les digo, para que ustedes calculen la concentración de ácido o de la especie más grande, HA, que necesitan para preparar su buffer. Y por lo tanto, si ustedes ya conocen HA, de la ecuación de la concentración total, pueden despejar la concentración de A. Y entonces la concentración de la otra especie que van a mezclar, en este caso la más pequeña que es A, sería la concentración total menos la concentración del ácido que ustedes ya calcularon a través de esta ecuación. Y ya con eso ustedes saben qué concentraciones necesitan de HA y de A en el mismo sistema. Acuérdense que es una mezcla, entonces en el laboratorio ustedes van a tener tanto a HA como a A en un mismo matraz aforado. Entonces, cuando ustedes ya conocen estas dos concentraciones, pues técnicamente hablando, ahora tienen que sacar sus conocimientos de preparación de soluciones y entonces tendrían que hacer los cálculos para preparar la concentración tanto molar de HA en determinado volumen, que es el volumen que ustedes quieren preparar del buffer, y saber cuánto tendrían que pesar o cuánto tendrían que medir de HA. Y al mismo tiempo tienen que hacer los cálculos para la otra especie, en este caso A. Lo mismo, sus conocimientos de preparación de soluciones al mismo volumen, porque los dos van a estar en el mismo volumen. Otra vez obtener cuánto tengo que tomar de A. Bueno, en este caso, fíjense cómo es un ion, pues obviamente voy a tener que partir de una sal que cuando se disocie me genere este ion. Generalmente pues son sales de sodio o son sales de potasio, que son las más comunes y las más económicas para trabajar en los laboratorios. Entonces en este caso iría a mi anaquel y buscaría una sal de sodio que se disocie para darme la especie A. Y bueno, pues yo tendría que hacer mis cálculos para saber cuánto tengo que pesar de esa sal de sodio para que yo tenga la concentración que obtuve aquí y al mismo tiempo dentro de ese mismo sistema la concentración del ácido. Entonces fíjense cómo los cálculos es como si fueran a hacer dos soluciones por separado del mismo volumen, pero la idea es que ya cuando ustedes hagan esos cálculos, lo que ustedes calcularon para HA lo ponen en el matraz aforado, lo que ustedes calcularon para A también lo ponen en el mismo matraz aforado y entonces ustedes, pues ahora sí valga la redundancia, aforan y ya tendrían listo su mezcla buffer. Vamos a ver un ejemplo para ver si queda un poquito más claro. No es tan complicado, tal vez la explicación de cómo se obtienen las ecuaciones sí es un poco complicada, o no complicada, un poco rebuscada. Yo les dejaría a su criterio, ojalá y lo hagan como un ejercicio incluso de matemáticas de álgebra. Traten de obtener esta ecuación a partir de estas dos ecuaciones que están aquí. Ya más o menos les platiqué un poco del desarrollo que había que hacer en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero sería muy interesante que ustedes intentaran llegar a esta ecuación a partir de estas dos. Lo que están haciendo en todo caso es demostrar esta ecuación que está aquí, que es indispensable que ustedes sepan de dónde viene. Acuérdense que aplicar formulazo es muy peligroso, sobre todo si no sé de dónde viene la fórmula. Si yo trato de aplicar una fórmula para cualquier tipo de sistema, me puedo estar equivocando. Entonces, siempre es necesario saber de dónde vienen las fórmulas que yo estoy aplicando. No siempre el formulazo va a ser necesario o va a ser adecuado dependiendo del sistema que ustedes vayan a analizar. Entonces, traten de hacerlo, no les quita más de 5 o 10 minutos y si tienen dudas, pues bueno, ya lo podemos ver
en asesorías si se atoran en algún procedimiento matemático. Pero bueno, vamos a ver qué hacer si ustedes quieren preparar 100 mililitros de un buffer 0.1 molar a pH 2. ¿Okay? Yo sé que quiero preparar un buffer que me amortigüe pH 2. Lo quiero en una concentración 0.1 molar y quiero preparar 100 mililitros del buffer. ¿Qué tengo que hacer para poder prepararlo en el laboratorio? Bueno, lo primero es, tengo que escoger un par conjugado que tenga un pKa lo más cercano al pH que quiero amortiguar. Y acuérdense que aquí el pH debe estar incluido en el rango de pKa más menos 1. Entonces, si ustedes analizan a la familia del ácido fosfórico, la familia fosfato-protón, pues acuérdense de ejercicios, varios ejercicios que ustedes hicieron antes en los otros temas. El ácido acético o la familia fosfato-protón tienen 3 pKas reportados. El primer pKa vale 2.1, el segundo vale 7.2 y el tercero va a ser 12.1. Entonces fíjense cómo la familia de fosfato-protón o la familia del ácido fosfórico, como ustedes le quieran llamar, en esa misma familia tengo la posibilidad de preparar 3 diferentes buffers. Puedo preparar un buffer para amortiguar pH cercanos a 2.1, pero también podría preparar buffer para pH cercanos a 7.2 o podría preparar buffers para pH cercanos a 12.1. En este caso, a mí me queda perfecto el primer equilibrio de acidez porque las especies de la familia tienen un pKa de 2.1 y yo quiero amortiguar pH 2, están muy cercanos, está perfecto. Entonces, el buffer que yo quiero preparar va a consistir en una mezcla de ácido sulfúrico H3PO4 y de H2PO4, que va a ser uno de los anfolitos de la familia. Fíjense cómo, a pesar de que muchos libros definen que los buffers son una mezcla del ácido con su base conjugada, bueno, no necesariamente estamos hablando de que tenga que ser una base como tal. Obviamente el anfolito tiene su parte de base, pero bueno, es un anfolito. Fíjense cómo aquí el buffer yo lo puedo preparar a través de la mezcla del ácido puro y de uno de los anfolitos de la familia, que va a tomar las veces de la base conjugada. ¿Sale? Pero bueno, fíjense que aquí yo ya escogí cuál es el par que voy a utilizar para preparar mi buffer. Va a ser ácido fosfórico y el fosfato diácido o fosfato monobásico. Bueno, ya que tengo identificado esto, ahora sí, voy a calcular las concentraciones que necesito de ácido fosfórico y de H2PO4 del fosfato monobásico para preparar mi buffer. Y entonces es cuando me tengo que ir a las ecuaciones que yo tengo aquí. En primer lugar voy a calcular la concentración de la especie más grande, que en este caso es el ácido fosfórico. Entonces aplico la ecuación, la concentración total es 0.1 porque es la concentración de mi buffer. Eso lo divido entre 1 más 10 a la pH, que sería 2, menos el pKa, que es 2.1. Y si hago esta ecuación en la calculadora, me va a dar que la concentración molar que necesito de ácido fosfórico para preparar mi buffer es 0.056 molar. Eso es lo que necesito de ácido fosfórico. Ahora, para calcular la concentración del fosfato monobásico, lo único que tengo que hacer es a la concentración total de mi buffer, que es 0.1, le resto la del ácido fosfórico, 0.056, y eso me da 0.044 molar. Ojo, siempre la suma de sus dos concentraciones, en este caso H3PO4 y H2PO4, les tiene que dar la concentración total. Siempre les tiene que dar 0.1, porque pues de hecho es la definición de concentración total del buffer. Si yo escogí que mi concentración del buffer fuera 0.1, entonces significa que la suma de estas dos concentraciones tiene que ser 0.1. Entonces, pues ya tengo mis dos concentraciones. En mi sistema necesito al ácido fosfórico presente en una concentración 0.056 molar y en ese mismo sistema necesito H2PO4 a una concentración 0.044 molar. ¿Qué sigue? Bueno, pues ya que tengo las dos concentraciones molares,
pues puedo sacar las moles que yo necesito tanto de H3PO4 como de H2PO4. Considerando que el volumen que yo quiero preparar del buffer son 100 mililitros, es decir, tanto el ácido fosfórico como el H2PO4 van a estar en 100 mililitros, bueno, y acordándome que concentración molar se define como moles entre el volumen de la solución, pues de esa expresión de molaridad despejo las moles. Entonces las moles de ácido fosfórico pues van a ser su concentración 0.056 molar o mol entre litro por el volumen expresado en litros sería 0.1, o sea que las moles que yo necesito mezclar en mi sistema son 0.0056 mol. Y las del fosfato monobásico, que sería 0.044 mol entre litro, por el volumen 0.1, 0.0044 moles. Estas son las moles que yo necesito de los dos componentes para que se mezclen en 100 mililitros y yo pueda obtener mi buffer. Claro que en el laboratorio yo no puedo medir moles. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues ahora tengo que hacer mis cálculos para obtener la masa o el volumen de los reactivos que yo voy a necesitar en el laboratorio para preparar mi buffer. Y obviamente, pues aquí ya dependo de los porcentajes de pureza de mis reactivos, de qué sal van a venir mis reactivos. Por ejemplo, aquí, como ya tengo moles de ácido fosfórico, el ácido fosfórico, acuérdense que es un reactivo líquido, y entonces eso significa que ya con esas moles obtengo la masa que necesito de ácido fosfórico, luego tengo que corregir esa masa por pureza, y ya con esa masa corregida y la densidad de mi reactivo, pues yo puedo calcular el volumen que necesitaría tomar de ácido fosfórico para preparar mi amortiguador. Y en el caso del fosfato monobásico, bueno, como este es un ion, voy a tener que partir de una sal que cuando se disocie por completo me vaya a dar este ion. Normalmente se prefieren pues las sales de sodio porque les comentaba son más económicas, son más fáciles de encontrar. Entonces a lo mejor aquí utilizar el fosfato monobásico de sodio estaría perfecto, porque además cuando se disocia esa sal les va a dar una relación 1 a 1 entre el NaH2PO4 y el H2PO4, es decir, las moles que ustedes calcularon aquí que necesitan para el H2PO4, pues por estequiometría van a ser las mismas moles que necesitarían tomar de la sal sódica del fosfato monobásico, del NaH2PO4. ¿Ok? Entonces, pues como son las mismas moles, pues ya empiezan a trabajar directamente con la sal sódica, para que ustedes puedan determinar qué masa tienen que pesar del NaH2PO4 para tener las moles que ustedes calcularon aquí, que les van a servir para preparar su amortiguador. Entonces, ya que hice eso, ya que determiné cuánto tengo que tomar del ácido fosfórico y cuánto tengo que tomar de la sal sódica del fosfato monobásico, pues ahora lo que hacen ustedes en el laboratorio es disolver cada uno en un poquito de agua. Hay que disolverlos y los mezclan, los juntan, pero todavía no en el matraz aforado, hay que mezclarlos en un vasito de precipitados. ¿Por qué? Porque aunque ustedes hayan hecho muy bien sus cálculos, luego dependen, por ejemplo, e incluso aunque el reactivo tenga sus datos de pureza y todo esto que ustedes ya consideraron en sus cálculos, puede ser que a lo mejor el reactivo ya es un poco viejo o que alguno de los datos que les dé el fabricante a lo mejor no coincide. Esto pasa sobre todo cuando sus reactivos químicos pues no son de grado analítico. Entonces puede ser que haya variaciones con los datos que les dan en la etiqueta. Pudiera ser que está un poco contaminado, pudiera ser que ya se hidrató y absorbió agua de la atmósfera. Pueden pasar muchas cosas. Entonces eso va a hacer que la cantidad que ustedes midieron a lo mejor no sea tan exacta a lo que ustedes esperarían. Por cosas, estamos regresando a estas partes donde les hablábamos de errores pues que son aleatorios. Ustedes no saben de dónde viene el error, pero hay un error. No van a tener exactamente lo que ustedes están calculando del reactivo. Entonces, por eso, antes de meter al matraz aforado, antes de preparar propiamente su buffer,
Ustedes mezclan en un vasito de precipitados los dos, los mezclan muy bien y entonces se auxilian con el pHímetro, con el potenciómetro, para ver cuál es el pH real de su mezcla buffer. Obviamente, si alguno de los dos reactivos no estaba bien, pues eso les va a alterar un poco el pH. Lo que nosotros esperamos es que el pH que ustedes obtengan no varíe mucho. Si varía mucho, entonces pueden ustedes sospechar que hubo un error grosero por ahí, un error muy fuerte, en el que a lo mejor se equivocaron en algún cálculo y eso lo están viendo ya directamente a nivel experimental en el pHímetro. Entonces, pues ahí será conveniente revisar sus cálculos y ver si todo está bien, porque si no, pues van a tener un problema. ¿Ok? Pero bueno, entonces ustedes ponen su vasito, le miden el pH con el pHímetro. Si coincide con el pH que ustedes quieren, perfecto, ya lo hicieron, no tienen que hacer otra cosa. Pero lo común, desafortunadamente, es que no coincidan. Entonces, ¿qué tienen que hacer? No hay problema. Con el mismo pHímetro, con el mismo electrodo del pHímetro sumergido en la solución, ustedes van a ajustar el pH al que ustedes necesitan. Si ustedes, por ejemplo, obtuvieran un pH por debajo del que necesitan, van a tener que agregarle a su sistema una solución muy concentrada de una base fuerte, por ejemplo, hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio lo que va a hacer es darles iones hidróxido que van a ayudarles a subir el pH que ustedes, hasta alcanzar el que ustedes necesitan. Y si, por ejemplo, en lugar de faltarme en el pH, me pasé, si mi pH que registra el pHímetro está por arriba de lo que yo necesito, entonces van a tener que bajarlo. Y la mejor forma de bajarlo es utilizar un ácido fuerte, que por ejemplo podría ser ácido clorhídrico. O sea, agregar gotitas de ácido clorhídrico concentrado les puede ayudar a bajar el pH. En este caso, la mezcla buffer, pues como es un amortiguador, se va a resistir a mover el pH. Entonces, por eso se utilizan soluciones concentradas. Y lo más seguro, pues, es que necesiten una cantidad considerable. A veces incluso se utiliza, por ejemplo, el ácido clorhídrico tal cual viene del reactivo que les dan, porque solo así pueden ustedes darle de catorrazos, como quien dice al amortiguador, para obligarlo a que baje el pH. Y bueno, en el caso del hidróxido de sodio se preparan soluciones muy concentradas, tomar muy poquita agua y ponerle ahí un montón de lentejas de hidróxido de sodio para que les quede una solución muy concentrada y con esa ayudarle a subir el pH a su buffer. Pero bueno, entonces ustedes lo hacen hasta llegar al pH que ustedes quieren y ya está. Retiran el pHímetro, lo que les quedó ahí en el vaso, ahora sí lo pasan a un matraz volumétrico. Acuérdense de que hay que enjuagar para que no se quede nada de la solución que ustedes tenían ahí. Enjuagan, pasan esas aguas del enjuagado al matraz aforado, al matraz volumétrico, y aforan. Y ya está, así está preparado su buffer. Ya no tienen que hacer otra cosa. ¿Ok? Estos son los pasos que ustedes tienen que seguir. Fíjense que pasamos desde los pasos teóricos, que es aplicar las ecuaciones que nosotros tenemos aquí, hasta la parte experimental. Ya que yo determiné cuánto volumen tengo que medir del ácido fosfórico y cuánta masa tengo que pesar de la sal que me va a dar el H2PO4, pues lo que sigue, ¿no? Disolverlos un poco en poca agua, mezclarlos, eso ya es parte del laboratorio, poner el pHímetro, verificar que tenga el pH que yo quiero y si no, ajustarlo. Y hasta que no ajuste, lo paso al matraz volumétrico y entonces ya aforo y ya tendría yo preparado mi amortiguador. ¿Okay? Espero que les haya quedado clara esta parte de que sería la preparación de un buffer cuando ustedes tienen disponible en el laboratorio al par conjugado. En este caso yo estoy considerando que en el laboratorio voy a encontrar al ácido fosfórico y también voy a encontrar a la sal de fosfato monobásico, por ejemplo de sodio. Sí los voy a tener disponibles. Pero ¿qué pasa si por ejemplo yo voy a buscar al anaquel y tengo ácido fosfórico, pero no tengo a la sal que me dé al fosfato monobásico? No tengo algo que de entrada me pueda generar al H2PO4. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Bueno, aquí
Ustedes pueden utilizar una estrategia química para preparar el buffer. En este caso vamos a dar un paso hacia lo que son las mezclas de reacción. En este caso vamos a aprovechar que ocurra una reacción de forma que gracias a ella se forme la especie que yo estoy necesitando. La especie que yo necesitaría aquí producir es el H2PO4. Entonces vamos a ver a través de un ejemplo cómo sería la aplicación de esta estrategia para preparar un buffer cuando yo no tengo alguno de los dos pares conjugados que necesito para poder prepararlo. Entonces, quiero hacer el mismo buffer del ejemplo anterior. Quiero 100 mililitros de un buffer 0.1 molar a pH 2. Y ya había yo escogido al par ácido fosfórico H2PO4. Pero, como les comentaba, solamente tengo disponible al ácido fosfórico. Ok. Primer paso. Como solo tengo disponible el ácido fosfórico, a él le voy a dar la concentración total del buffer de entrada. Entonces voy a considerar ácido fosfórico 0.1 molar y voy a calcular las moles que le corresponderían al ácido fosfórico para poder preparar mi solución 0.1 molar. Entonces, otra vez, considerando que molaridad se define como moles del soluto entre volumen de la solución, pues de esa ecuación despejo moles. Entonces mis moles de ácido fosfórico serían 0.1 mol entre litro por 0.1, que va a ser 0.01 moles. Es decir, si yo le doy toda la carga del buffer al ácido fosfórico, toda su concentración, entonces estoy hablando de que debería tener 0.01 moles de ácido fosfórico. Ok. Segundo paso, van a ser los mismos cálculos que hicimos en el caso anterior. En otras palabras, van a buscar cuántas moles necesitan de ácido fosfórico y cuántas moles necesitan del H2PO4 para preparar el buffer. Y eso significa hacer el mismo procedimiento que hicimos en el sistema anterior, donde yo disponía de los dos. Entonces, para el ácido fosfórico, aplico la ecuación para la especie más grande y obtenía 0.056 molar. Hago lo propio para sacar la concentración de H2PO4 que me daba 0.044 molar. Estoy haciendo exactamente lo mismo que estaba yo haciendo aquí, en el punto 2 del ejemplo anterior. Exactamente lo mismo. Y estoy buscando las concentraciones de H3PO4 y de H2PO4 para preparar mi buffer. Ya las encontré y ahora lo que hago es sacar las moles, igual que como lo había hecho acá. ¿Sale? Entonces ya tengo las moles de ácido fosfórico y de H2PO4 que debe de tener mi buffer. Ahora sí, viene el truco. ¿Cómo voy a preparar mi buffer solamente con el ácido fosfórico? Bueno, pues si yo analizo mi escala de predicción de reacciones, obviamente aquí nada más estoy poniendo de la familia del fosfato protón, nada más pongo a la línea que tiene que ver con el equilibrio de acidez de H3PO4 que me da H2PO4, ¿sale? Las otras que van en 7,2 y 12,1, bueno, sí deberían de estar, pero bueno, aquí las quité para que no se amontonen tantas especies y se entienda un poquito mejor la explicación. Nada más estoy dejando aquí el primer equilibrio de acidez, que es el que a mí me interesa porque gracias a él estoy preparando mi buffer. Entonces, fíjense que si yo nada más tengo ácido fosfórico, podría hacerlo reaccionar. Acuérdense que en las escalas de predicción de reacciones, este tipo de líneas con un ángulo mayor a 90 grados, o bueno, que tengan esta direccionalidad como ustedes lo quieran entender. Pero bueno, el ácido fosfórico yo lo puedo hacer reaccionar con hidróxidos, con ion hidróxido. ¿De dónde va a venir este ion hidróxido? Pues va a venir de una base fuerte. La más común que se utiliza pues es hidróxido de sodio. Acuérdense que el hidróxido de sodio es una base fuerte que se va a disociar por completo y va a ser una excelente fuente de hidróxidos. Entonces, el ácido fosfórico yo lo puedo hacer reaccionar con iones hidróxido, o en otras palabras, con hidróxido de sodio, de forma que yo obtendría agua y justo la especie que yo necesito, H2PO4. Entonces, por eso, al principio le estoy dando todas las moles, toda la carga al ácido H3PO4, al ácido fosfórico.
O sea, le estoy dando toda la concentración total del buffer, porque la idea es que ya cuando tenga todas las moles de ácido fosfórico aquí, yo lo haga reaccionar con hidróxido y el hidróxido le quite moles para formar H2PO4. Entonces, en otras palabras, el hidróxido le va a quitar al ácido fosfórico para empezar a formar al H2PO4. Entonces, experimentalmente hablando, aquí mi problema es el siguiente. Ya sé que yo voy a partir de 0.01 moles del ácido fosfórico, porque acuérdense que le estoy dando la concentración total. Obviamente, así como está, no me sirve para tener un buffer. Si yo quiero tener mi buffer, yo necesito 0.0056 moles del ácido fosfórico coexistiendo con 0.0044 moles del fosfato monobásico. ¿Sale? De alguna forma, el hidróxido lo que va a hacer es atacar estos 0.01 moles para que al final de lo que le quitó al ácido fosfórico solamente queden 0.0056 y se haya formado gracias a esa reacción 0.0044 moles. Entonces espero que entiendan cuál es el punto de utilizar esta estrategia. Voy a tomar al ácido fosfórico, que es la única especie que tengo, le doy toda la carga del buffer, toda su concentración molar, 0.1 en este caso, saco las moles que habría en 0.1 molar de ácido fosfórico y ahora la idea es a esas moles le voy a empezar a quitar gracias al hidróxido para que al final pueda tener esta combinación que está aquí, que es la que necesito para poder preparar mi buffer. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues tenemos que utilizar nuestro lenguaje químico. Yo voy a hacer reaccionar al ácido fosfórico con los iones hidróxido, aquí está, y lo voy a hacer, más bien los productos que voy a obtener son agua y el H2PO4 que es el que yo quiero generar, que están aquí, ¿sale? Como estoy jugando con una mezcla de reacción, en toda reacción voy a tener un reactivo en exceso y un reactivo limitante. Aquí como yo necesito que sobreviva el ácido fosfórico, porque si lo pierdo ya no tendría mi par. Entonces yo necesito que sobreviva una cierta cantidad de ácido fosfórico. ¿Qué cantidad necesito que sobreviva? Pues justo esta, 0.0056 mol. Entonces, como necesito que sobreviva una cantidad de ácido fosfórico, de entrada el ácido fosfórico tiene que ser mi reactivo en exceso y por lo tanto el ion hidróxido tiene que ser mi reactivo limitante. Entonces vamos a analizar los momentos de lo que voy a hacer en mi sistema para poder preparar mi buffer. Al inicio yo solo tengo el ácido fosfórico y tengo 0.01 moles de él. ¿Ok? Voy a agregar ciertas moles de ion hidróxido que todavía no sé cuánto valen. No sé cuánto hidróxido tengo que mezclar con 0.01 moles de ácido fosfórico para obtener las moles que yo necesito aquí. ¿Sale? Pero bueno, solo sé que al final, cuando la reacción termine, aquí si analizo, sería lo que tenía al principio, que es 0.01 moles del ácido fosfórico, menos lo que se consumió con el ion hidróxido. En otras palabras, aquí sería 0.01 moles del ácido fosfórico que tenía al principio, menos los moles que yo agregué de ion hidróxido. ¿Ok? Como este es mi reactivo limitante, este prácticamente desaparece. Solamente me queda una pequeñísima cantidad necesaria para mantener el equilibrio químico. Si aquí fuera cero, nunca existiría el equilibrio químico. No estaría yo con un sistema al equilibrio. ¿Sale? Por eso siempre tiene que haber una pequeña cantidad que sobreviva del hidróxido. Pero bueno, esa cantidad en reacciones es tan pequeña que por eso siempre decimos que tiende a cero. Pero bueno, en mi reactivo limitante prácticamente desaparece. Solo me queda epsilon, que es esa pequeña cantidad necesaria para mantener el equilibrio químico. Y después, lo que se produce del ácido fosfórico, pues son, si se dan cuenta, obviamente serían moles de, no de ácido fosfórico, de fosfato monobásico.
Lo que se produce de fosfato monobásico es cierta cantidad. Pero si se dan cuenta, cuando ustedes analizaron sus reacciones químicas, en una reacción los productos dependen del reactivo limitante. Lo que se forma de productos es lo que desapareció del reactivo limitante. Lo que yo perdí del reactivo limitante es lo que se viene para acá hacia los productos. Obviamente aquí al agua no le estoy haciendo caso, porque el agua que se pueda producir de todo modo se va a ir a formar parte del solvente. Estamos en química del agua y pues nuestro solvente es agua. Tenemos en una cantidad increíblemente grande comparada con los demás solutos que pueda haber dentro de ella. Entonces por eso lo que reaccione o se produzca de agua, pues pasa a formar directamente parte del solvente y por eso aquí no lo estoy analizando como un soluto, ¿sale? Por eso aquí está vacío. Pero bueno, entonces ya sé que el hidróxido es mi reactivo limitante y entonces lo que se forme del H2PO4 va a ser directamente lo que yo perdí de acá. Como mi relación es 1 a 1 en estequiometría, mi relación estequiométrica es 1 a 1, pues significa que lo que yo pierda de aquí es lo que se va a formar acá. Entonces, si yo tenía, o si yo agregué n moles de ion hidróxido, pues van a ser las mismas que se van a formar aquí, n moles de ion hidróxido. O sea, mis moles de fosfato monobásico van a ser iguales a las moles de hidróxido que habían reaccionado antes. ¿Sale? Y aquí hay algo interesante. Como estas son las moles que me quedaron al final de la reacción, justo son las moles que yo necesito aquí, que había calculado en el punto 2 del fosfato monobásico. 0.0044 moles es lo que yo necesito. Entonces fíjense cómo ya sé cuántos hidróxidos necesito. Yo necesito que aquí me quede 0.0044 y que acá, bueno, me quede 0.0056. Eso es lo que yo necesito al final. Entonces, aquí ya estoy determinando que las moles de hidróxido que yo tuve que hacer reaccionar con 0.01 mol del ácido fosfórico son 0.0044 mol. ¿Qué tengo que hacer para preparar mi buffer? Pues tengo que tomar 0.01 moles de ácido fosfórico y los voy a mezclar con 0.0044 moles de ion hidróxido para que a la hora de reaccionar y termine la reacción me quede aquí 0.0056, que va a ser el resultado de 0.01 menos 0.0044, y acá me quede directamente 0.0044, que es lo que yo estaba necesitando. Y fíjense cómo ya a través de esa reacción yo pude producir las cantidades de moles que yo necesitaba. Y bueno, aquí pasa lo mismo que platicábamos en el caso anterior. Ya sé las moles que yo necesito de ácido fosfórico. Bueno, pues entonces ahora tengo que hacer mis cálculos de preparación de soluciones para que yo pueda saber qué volumen tengo que tomar de mi reactivo que me dan en el laboratorio, de forma que ese volumen tenga 0.01 moles del ácido fosfórico. Y del hidróxido, que en este caso a lo mejor a mí se me ocurre utilizar hidróxido de sodio, que es lo más común. Fíjense que las moles de ion hidróxido pues van a ser iguales estequiométricamente a las moles del hidróxido de sodio. Bueno, pues a partir de eso, hacer mis cálculos para saber cuál es la masa de hidróxido de sodio que yo tendría que pesar para que dentro de ella yo tenga estas moles de hidróxido que fueron 0.0044, que son las mismas que yo necesitaría producir del fosfato monobásico. ¿Ok? Y de esa forma, mezclando estas dos cantidades de hidróxido y de ácido fosfórico, aquí tengo que hacer lo mismo. Bueno, aquí en la diapositiva no está, pero bueno, tengo que hacer algo similar a lo del ejercicio anterior. Ustedes tienen que mezclar lo que midieron del volumen de ácido fosfórico con lo que pesaron del hidróxido de sodio. Acuérdense que aquí hay que tener cuidado ya en el laboratorio, porque las reacciones ácido-base normalmente son muy exotérmicas, liberan mucho calor. Entonces tengo que hacerlo con mucho cuidado y lentamente, siempre habiendo agregado ya un poco de agua. Pero bueno, la cosa es, voy a mezclar a los dos en un vaso de precipitados, todavía no en mi matraz aforado. Y voy a hacer el mismo procedimiento que hice antes. Voy a tomar mi pHímetro
voy a ponerlo ya en la mezcla que yo hice y voy a verificar que el pH que yo estoy obteniendo sea el que yo quiero amortiguar. Si no es, pues entonces otra vez voy a tener que ajustar, ya sea con un ácido fuerte, si yo quiero bajarlo, o con una base fuerte, si yo quiero subirlo. Hasta que ya esté ajustado, o yo verifique que es igual, entonces ya paso mi mezcla al matraz volumétrico y entonces aforo y ya tendría yo preparado mi buffer. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro. Estas son las dos formas en las que ustedes pueden preparar sus amortiguadores o buffers. Una, cuando ustedes en el laboratorio parten directamente, o sea, tienen la posibilidad de tener tanto a la especie ácida como a la especie conjugada básica. Y también la otra forma, que es teniendo alguno de los dos, en este caso teniendo al ácido fosfórico, pues agregándole el hidróxido, yo pude eh, aprovechar la reacción que se va a llevar a cabo con ellos para producir las moles que yo necesito del H2PO4 que antes no tenía y que del H3PO4 pues me quede justo lo que yo necesito. Son las dos formas para que ustedes puedan preparar buffers, son las dos estrategias. Otro ejemplo, que eso ya se los dejo a ustedes para que lo analicen, es qué tal que el que yo no tengo es el H2PO4, qué tal que no tengo H2PO4 y, perdón, qué tal que el que no tengo es el ácido fosfórico y el que sí tengo es el H2PO4. Es el otro caso, ¿sale? Entonces, ahora tengo este, no tengo este. Entonces, si se dan cuenta, aquí la estrategia para producir al ácido fosfórico sería hacer reaccionar al H2PO4 con protón, con un ácido fuerte. Por ejemplo, ácido clorhídrico, que cuando se disocia, pues me genere protones. Y esos protones se van a pelear, van a reaccionar con el H2PO4 para producirme al ácido fosfórico. Entonces, en ese caso, cuando no tengo el ácido fosfórico, pero sí tengo una sal que me provea al fosfato monobásico, pues mi estrategia va a ser hacer reaccionar esa sal con protón, con un ácido fuerte. Entonces aquí mi reacción sería H2PO4 más protón, que me va a producir directamente H3PO4. Y esa es la reacción con la que yo tendría que jugar. Obviamente, otra vez, aquí le tendría que dar todas las moles del inicio al H2PO4. Este punto 0,1 sería para el H2PO4 y lo que yo tendría que determinar es cuántas moles del ácido o de protón tengo que agregarle para que al final me queden estas dos cantidades de moles, tanto del ácido fosfórico como del fosfato monobásico de sodio o de potasio, el que ustedes vayan a utilizar. ¿Ok? Pero bueno, ese se los dejo a ustedes para que lo hagan en los ejercicios que ya después les dejaré que ustedes resuelvan. Y pues con eso ustedes vean si ya les quedó claro el procedimiento. Hay que razonar el procedimiento para que ustedes lo puedan aplicar a cualquier momento o a cualquier asunto relacionado a este tipo de preparación de buffers. Y bueno, eso es con respecto a los amortiguadores. Esta es la mezcla amortiguadora, la mezcla del ácido con su base conjugada. Pero también hay otros tipos de mezclas de interacción. Estas se dan cuando ustedes mezclan ácidos puros de diferentes familias o también bases puras de diferentes familias. Ustedes pueden, por ejemplo, hacer una mezcla de ácido acético con ácido cítrico, con ácido benzoico, con ácido, lo que ustedes quieran, que todos son ácidos débiles a final de cuentas. O pueden hacer mezclas de bases. Por ejemplo, pueden mezclar acetato de sodio, que les va a dar ion acetato, que es la base pura de la familia del ácido acético. Pueden ustedes mezclar citrato de sodio, citrato tribásico de sodio, que es la base pura de la familia del ácido cítrico. Y así ustedes pueden mezclar diferentes ácidos débiles o diferentes bases débiles puras. Cuando ustedes tienen este tipo de mezclas, ¿qué hacer? ¿Cómo calculo el pH? Bueno, pues es realmente sencillo hacer este tipo de mezclas.
Aquí lo que ustedes tienen que hacer es fijarse quién es el ácido más fuerte. Aunque los dos sean débiles, debe haber alguno que sea más fuerte, uno más fuerte que otro. Y entonces, decidir quién es el más fuerte y solo me quedo con él porque él es el que va a imponer las condiciones del sistema. Es el que le va a decir al otro, ¿sabes qué? Quítate, mi chavo, porque yo soy el que va a trabajar aquí. Y entonces él es el que va a establecer cuál es el pH. Es la aproximación que nosotros estamos utilizando para resolver este tipo de ejercicios. Entonces vamos a trabajar uno en específico que tiene que ver con la mezcla de dos ácidos débiles. Estoy mezclando 5 mililitros de ácido benzoico, 0.5 molar, con 30 mililitros de ácido acético, 1 molar. Entonces, quiero saber cuál va a ser el pH de la mezcla. Y me están dando los datos de la familia del ácido benzoico. Me dan el pK del ácido benzoico, que es 4,2, el pK del ácido acético, que es 4,76. Obviamente estas son las fórmulas empíricas y yo hago una nomenclatura más sencilla, estableciendo o identificando así a los ácidos para decir que solamente tienen un hidrógeno ácido, es decir, solo un hidrógeno dentro de la estructura puede entrar o salir, los otros no. Se dan cuenta, pues los dos tienen varios hidrógenos, pero solamente uno de ellos es el que es capaz de entrar y salir. Por eso solamente tengo un pKa y por eso lo represento así, para que sea un poquito más sencillo de visualizar. Entonces, si yo hago una escala de predicción de reacciones y ubico a las familias, a las dos familias en él, pues lo que yo obtendría es esto. Aquí está el único equilibrio de acidez del ácido benzoico y el único equilibrio de acidez del ácido acético. Entonces, si se dan cuenta, pues tengo justo una mezcla de dos ácidos puros de una familia y los dos van a establecer sus equilibrios de acidez. Aquí es lo que yo veo de acuerdo a la escala de predicción. Fíjense que aquí el ácido benzoico interactúa con el agua y lo que voy a obtener es el ion benzoato y protón, que no es más que el equilibrio de acidez. Y lo mismo está pasando con el ácido acético. El ácido acético interactúa con el agua para darme ion acetato y protón, que es el equilibrio de acidez del ácido acético. Bueno, ¿cómo veo yo quién es el más fuerte? Bueno, una forma rápida de poder visualizarlo es utilizar la misma escala de predicción de reacciones. En este caso, cuando ustedes tengan la línea más corta, si ustedes ubican al ácido con la línea más corta comparado con el otro, ese es el ácido que va a ser el más fuerte porque va a tener una constante de acidez más grande. Pero hay que tener cuidado. Cuando ustedes usan ese criterio rápido para establecer quién es el ácido más fuerte, tienen que estar seguros que los pKas son muy diferentes, es decir, las cantidades de los pKas de un ácido con respecto a otro varían mucho. Y en este caso, para el ácido benzoico y el ácido acético, no hay una gran diferencia entre los dos. Por eso aquí tengo que sospechar un poquito de la información que me da la escala de predicción de reacciones. Acuérdense que la estabilidad de los dos ácidos depende de dos cosas. Depende de el equilibrio de acidez, depende de la constante de acidez y depende de la concentración inicial. Aquí en la escala yo solamente estoy viendo información termodinámica, solamente estoy viendo la parte que le correspondería a la constante de acidez. Entonces ahí es donde digo, pues pareciera ser que el ácido benzoico es el más fuerte porque tiene la línea más pequeña. Y yo podría pensar en olvidarme del ácido acético y resolver mi problema solo con el ácido benzoico. Pero como los pKs están muy cercanos, pues mejor hago uso de un parámetro que tenga todas las variables que yo necesito. O sea, me falta la concentración inicial. Bueno, pues ustedes ya conocen desde sus ejercicios que hicieron cuando era un solo componente, cuál es el parámetro de estabilidad que utilizan para poder resolver de forma rápida los problemas, que es Ka entre C0. Dependiendo del valor de Ka entre C0, ustedes podían decidir si el ácido era débil, si era semiestable o de fuerza media, o si era fuerte.
Entonces como las dos constantes están muy cercanas, vamos a utilizar ese criterio. Pero acuérdense también que están haciendo una mezcla. Entonces tienen que recalcular las concentraciones de acuerdo a la mezcla que ustedes están utilizando. Como mezclan 5 mililitros con 30 mililitros, pues entonces el volumen final de su mezcla va a ser 35 mililitros. Entonces, utilizando las ecuaciones de la dilución, pues hay que calcular las concentraciones en la mezcla del ácido benzoico y del ácido acético. Si ustedes lo hacen, les va a quedar que la concentración de ácido benzoico es 7.14 por 10 a la menos 2 y del ácido acético 0.857 molar. Estas son las dos concentraciones que yo tengo que tomar en cuenta. Acuérdense porque se diluyó a la hora de mezclar las dos soluciones de los dos ácidos. Y ahora sí, evalúo Ka entre C0 de ambos ácidos con las concentraciones que yo obtuve para la mezcla. Entonces, para el ácido benzoico sería 10 a la menos 4.2 entre la concentración de la mezcla, que es 7.14 por 10 a la menos 2, y eso me da un valor de 8.837 por 10 a la menos 4. Y hago lo mismo con el ácido acético, 10 a la menos 4.76 entre 0.857 y me da 2.028 por 10 a la menos 5. Los dos ácidos son débiles, pero de los dos, el más fuerte es el que tenga Ka entre C0 más grande. En otras palabras, el ácido más fuerte de los dos, o sea, el más fuerte de los débiles, es el ácido benzoico. Entonces me olvido del ácido acético y resuelvo mi problema como si me preguntaran cuál es el pH de una solución de ácido benzoico, 7.14 por 10 a la menos 2 molar. Entonces me quedo solo con este equilibrio de acidez, con su tabla de variación molar. Acuérdense que aquí analizaban la estabilidad del ácido para ver si podían auxiliarse en el cálculo de alfa, porque alfa lo necesito para sacar la concentración de protón. Y bueno, ya había hecho yo los cálculos de K entre C0. Resulta que este valor de 8.837 por 10 a la menos 4 es menor a 9.278 por 10 a la menos 4. Y eso significa que este ácido es débil. Por lo tanto, en el equilibrio su concentración es prácticamente la concentración al inicio, y eso, haciendo el desarrollo correspondiente, implica que alfa yo lo pueda calcular como la raíz cuadrada de Ka entre C0, que sería la raíz cuadrada de 8.837 por 10 a la menos 4. Y eso me da 2.973 por 10 a la menos 2. Ahora sí, mi concentración de protón va a ser alfa por C0, o sea, 2.973 por 10 a la menos 2 por 7.14 por 10 a la menos 2, o sea, 2.123 por 10 a la menos 3 molar. Y bueno, pues a esto le saco el menos logaritmo y obtengo el pH, que es de 2.67. Y ya está. Con eso ustedes pueden calcular el pH cuando ustedes están partiendo de una mezcla. Esto aplica si ustedes tienen una mezcla de más ácidos. Si ustedes, por ejemplo, mezclaron 4 ácidos, hacen exactamente lo mismo. Ya sea que evalúen rápidamente con la escala de predicción quién tiene la línea más corta, y ese va a ser el ácido más fuerte, o fíjense que aquí coincidió, el ácido benzoico es el ácido más fuerte, pero si ustedes notan que los pKs son muy cercanos, pues conviene mejor evaluar K entre C0 para todos. Evalúo K entre C0, busco el que tenga el valor más grande y ya está. Él es el que va a imponer las condiciones del sistema. Me olvido de los demás y lo analizo solo a él, como si la solución fuera solamente de ese ácido. Y ya está. Ya puedo calcular el pH. Esto mismo lo tendrían que hacer ustedes si hacen una mezcla de bases. Nada más que en el caso de las bases, ustedes tendrían que evaluar Kb entre C0 y ver quién es más grande, y esa sería la base más fuerte, y ya olvidarse de las demás y pues analizar con su equilibrio de basicidad para el cálculo de la concentración de hidróxidos, el pOH y ya de ahí el pH.
Bueno, pues espero que les haya quedado claro qué es lo que tienen que hacer cuando ustedes tienen este tipo de mezclas. Estas son mezclas muy importantes, sobre todo las mezclas buffer. Son muy importantes, pero bueno, también hay que saber qué hacer cuando tengo los otros tipos de mezclas. Eh, uh, bueno, pues no me quedaría más que comentarles que si ustedes tienen alguna duda de lo que se está viendo en esta clase, no duden en contactarme por Messenger o por videoconferencia o por nuestra página de Facebook. Espero que les haya quedado claro, trataré de ser lo más metodológico posible. Si en algo se atoran, regrésense para que vean sobre todo cómo se resolvieron los ejemplos y pues si aún así siguen con problemas, pues ya nos ponemos de acuerdo para resolverlos. Muchas gracias y pues que tengan muy buen desarrollo de actividades de ácido base.